En la historia hemos visto cómo el hombre ha creado tantas cosas que han traído gran beneficio, desde la creación del avión, del papel, de la imprenta y muchas otras cosas más que actualmente estamos usando y que nos han traído gran provecho. Han sido gracias a la capacidad que Dios le ha dado al hombre para generar nuevas cosas. Pero, lamentablemente, esta misma capacidad ha sido utilizada perversamente por el hombre para generar instrumentos en algunos casos de destrucción y otros que generan gran dolor a través de métodos de tortura y algunos de ellos que llevan a la muerte de los presos. Lamentablemente vamos a ver en la historia de hoy día cómo el Señor Jesucristo enfrentó uno de esos instrumentos creados por el Imperio Romano y que trajeron gran dolor al hombre, y cómo el Señor Jesucristo enfrentó. Y sobre todo veremos por qué el Señor tuvo que enfrentar tan cruento castigo. Es la lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. Pilato anhelaba soltar al Señor Jesucristo, pero el pueblo seguía, lamentablemente, insistiendo en que sea crucificado. Antes de soltarle, el Señor es enviado en la parte posterior del cuartel y ahí en el interior es llamada toda la compañía y es azotado. Se utiliza un instrumento llamado el flagellum. Era un látigo que tenía varias cuerdas de cuero en el que al final de cada cuerda tenían pedazos de metal que cuando eran lanzados hacia adelante llegaban al cuerpo de la persona y desgarraban la piel y a veces parte del músculo, y las heridas eran tan profundas que podían llegar al mismo hueso, generando muchas veces el sangrado profundo y en otras la misma muerte de la persona castigada. El Señor Jesucristo es flagelado de esta manera cruenta. El hombre había tenido capacidades de inventar tantas cosas buenas, pero lamentablemente generó otras cosas horrendas, y una de esas estaba siendo usado en contra del Señor Jesucristo. El Señor recibe una y otra vez el castigo de este látigo. Y después, no contentos con eso, le embisten con una capa de púrpura y se postran ante él después de haberle tensado con una rama de espinas una corona que le ponen en la cabeza y dándole un palo en forma de una caña para mostrarle que tenía un cetro. Estos burladores, estos escarnecedores se postran delante del Señor y comienzan a decirle: salve, saludo, Rey de los judíos. Y escupiéndole y burlándose, lo volvieron a vestir y lo entregan a Pilato. Y es así como es entregado el Señor. Y después el mismo Señor es entregado en manos de estos perversos sacerdotes, quienes querían crucificarle. Y la cruz era otro de los horrendos instrumentos que el hombre había creado y que Roma había adoptado como castigo en contra de los esclavos y de los extranjeros que habían cometido un grave error en contra del Imperio Romano. ¿Por qué el Señor Jesucristo enfrentaba tan cruento castigo? ¿Por qué Él voluntariamente se entregó a ello? La única respuesta que solamente está a lo largo de toda la Biblia, la única en la que nosotros podemos encontrar, es que Él lo hizo por amor. El Señor Jesucristo había decidido entregar su vida por amor a nosotros. En los Evangelios y en el Nuevo Testamento leemos que el Señor había hecho todo esto porque nos amaba. Él estaba tomando en sí el castigo nuestro. Todo ese dolor y ese sufrimiento que Él estaba recibiendo era por culpa de nuestros pecados. El Señor Jesucristo estaba en ese instante recibiendo el castigo que a mí me tocaba recibir por culpa de mis pecados. Pero por amor, Él tomó mi lugar. El Señor Jesucristo miraba hacia adelante. Nos dice en Hebreos de que Él miraba con gozo todo lo que estaba sucediendo y recibió lo oprobio porque Él miraba que lo que estaba por venir, al final, después de que la cruz haya pasado y después de que Él resucitaba, el hombre encontraría por fin, por medio de la fe en eso, la salvación.
nuestros pecados serían perdonados, nuestra culpa sería quitada, su justicia, la justicia de Cristo nos sería impartida. Todo eso fue lo que le motivó a Cristo a seguir adelante en medio de tan horrendo castigo y en medio de tan injusto juicio. Todo lo hacía porque nos amaba. Para nosotros, los que ya conocemos a Cristo, ¿qué estamos haciendo para vivir agradecidos por el sacrificio voluntario de Cristo, quien tomó toda mi culpa y se la llevó en sí y recibió el castigo que yo merecía? ¿Estamos decididos a entregarle nuestra vida al Señor y vivir en adoración, en sacrificio vivo, como nos dice en Romanos? ¿Y usted, que tal vez todavía no conoce a Cristo, que usted acaba de escuchar el sacrificio que Jesús hizo por usted? Déjeme decirle, Cristo quiere salvarle. Él pensó en usted cuando estaba recibiendo todo ese castigo. Él estaba pensando en que usted escucharía este mensaje algún día y que ese día usted escucharía del amor que Él le tiene y del deseo que Él tiene de perdonar sus pecados y de salvarle y de darle vida eterna, si usted pone su fe en Él como su Salvador. Cristo tomó su culpa para que usted sea perdonado. Lo único que usted tiene que hacer es decirle: Jesús, te pido perdón, porque por mi culpa tú sufriste eso. Te pido que me salves y te pido que me ayudes a vivir agradecido por ese sacrificio. Reconózcalo como su Salvador. Pídale por fe que le salve y el Señor le perdonará todos sus pecados. Todo esto lo hizo por amor. Que Dios nos ayude a recordar esto y a vivir cada día agradecidos y comprometidos a honrar a aquel que sufrió tal oprobio porque me amaba. Que Dios nos ayude.